Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Desde que el 7 de marzo anterior, en el que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, convocara a los integrantes de la Junta Nominadora para iniciar el proceso de selección de candidatos a la Fiscalía General y Fiscalía Adjunta de la República, el proceso avanza inexorable y seguramente el país contará con nuevas autoridades en el término que fijan las leyes nacionales. El mecanismo de elección entra en esta semana a una etapa crucial, debido a que se espera recibir los resultados de las pruebas de confianza practicadas a los 18 aspirantes de 45 enlistados inicialmente que se sometieron a la modalidad. Rigor que incluyó audiencias de descargo a 4 de los aspirantes debido a denuncias en su contra a lo largo de su desempeño profesional, las que concluyeron la semana anterior. El artículo 22 de la Ley del Ministerio Público establece que la Junta Proponente deberá enviar la nómina de 5 candidatos al Poder Legislativo después del proceso de selección, al menos con 30 días de antelación al último día en que el fiscal general concluya en sus funciones. Precisamente para el miércoles 13 próximo, la Junta de Proponentes sostendrá una de sus últimas reuniones para analizar documentos constitutivos de las hojas de vida de los aspirantes y así descartar a algunos de los que aplican. Conforme a la Constitución de la República, el proceso de elección deberá iniciar el 1 de agosto y entre el 1 y 2 de septiembre. Luego del sufragio de los 128 diputados, deberá asumir el nuevo fiscal. Las expresiones de la sociedad civil son variopintas, desde la Asociación por una Sociedad Más Justa, que está imbuida directamente en el proceso, al Consejo Nacional Anticorrupción, que monitorea con ojo de águila el mismo, al sector empresarial, que clama por un fiscal igual o mejor al anterior, pasando por la oposición en el legislativo, desmarcada totalmente de esta elección de segundo grado. Incluido el señalamiento de la diputada del PIN-USD, Doris Gutiérrez, que denunció hace unas horas que las ofertas para la compra de votos a diputados del Congreso Nacional había comenzado ya. Queremos un fiscal 5 estrellas, subrayó Omar Rivera, dirigente de la ONG Asociación para una Sociedad Más Justa, en línea para que las nuevas autoridades a ser electas sean sin tintes políticos, algo que se complica viendo la esencia política de la Cámara Legislativa. Asimismo, exoperadores de justicia consideran pertinente que los funcionarios a escoger hagan una labor efectiva en el combate contra el delito en todas sus manifestaciones. Las puertas a la elección de un nuevo fiscal general de la República se abrieron de par en par a comienzos de marzo, cuando su actual número 1, Óscar Fernando Chinchilla, descartara aspirar a la reelección y agradeció su mención para mantenerse al frente de la institución. No estoy buscando reelección, agradezco a organizaciones y personas que reconocen el trabajo y esfuerzos del Ministerio Público. Estoy seguro surgirán buenos candidatos a nuevo fiscal general, dentro de los cuales el Congreso Nacional seleccione, posteó Chinchilla en su red social de Twitter. De acuerdo con la ley, la Junta Proponente enviará por lo menos con 30 días de antelación el vencimiento del periodo correspondiente o dentro de los 30 días de haberse producido la vacante definitiva del fiscal general de la República o del fiscal general adjunto, la nómina del Congreso Nacional. El reglamento además establece que el fiscal general y su adjunto durarán en funciones 5 años y pueden ser reelectos solamente para un nuevo periodo. En el caso de cumplir los plazos y no existe un acuerdo legislativo para la elección del fiscal, será entonces el director general de las fiscalías quien cumpla interinamente dicha función. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Les saludamos en especial a nuestros compatriotas que nos ven por Centroamérica TV en los Estados Unidos y que todos los días nos envían sus reportes. Recuerden que también nos pueden sintonizar en Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en La Paz, Comayagua, Cihuatepeque, el corredor central del país, la 93.5 en Tela, Ceiba, el litoral atlántico, la 105.5 y la 90.3 en Choluteca. Dos importantes invitados esta mañana. Hay tantos temas que abordar en el ambiente nacional. Voy a saludar a don Carlos Hernández, representante de la Asociación para una Sociedad Más Justa y de Transparencia Internacional Honduras. Raúl, un gusto. Bienvenido, gracias por estar acá. Don Omar Rivera, miembro de la Comisión Depuradora
y Transformación de la Policía Nacional y representante de la sociedad civil. Omar. Muy contento de estar aquí, Raúl, nuevamente en su programa. Bien, gracias por estar con nosotros. Bien, consideraciones que merece ese proceso de candidatos a dirigir la titularidad del Ministerio Público y el fiscal adjunto. Don Carlos, ¿qué piensa? ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, primero decir, la Junta Nominadora ha hecho su esfuerzo por cumplir con los protocolos que previamente ellos definieron. Nos parece que hasta este momento ha sido un proceso bastante limpio. Lamentablemente, creo que es importante decirlo, no contamos con todos los candidatos que hubiésemos querido como pueblo hondureño. Cuando terminé de formular mi pregunta, vi en su rostro algo así, como lo que me está diciendo. ¿No le convencieron todos los candidatos? Bueno, lo que pasa es que Honduras pasa por un momento complejo, y cuando uno estábamos hablando de la figura del fiscal general, no es cualquier funcionario. Uno diría, es el mejor abogado de Honduras, los mejores abogados de Honduras, los mejores profesionales con la experiencia, la capacidad, la idoneidad. El más pro. Claro, lamentablemente en los últimos años estos procesos se ha ido perdiendo la confianza. Entonces, esa gente con estas características no siempre se ve motivada a poder participar. Sin embargo, llegaron 28 candidatos, y yo creo que es importante decir, muchos de ellos personas con un desempeño profesional adecuado, correcto, con una trayectoria donde por lo menos desde nuestro esfuerzo no identificamos que tenían vínculos, que es justamente una de las cosas que más preocupa, el narcotráfico, corrupción. Y bueno, ahí estamos, es lo que tenemos. Como decía nuestro expresidente, no estamos buscando un fiscal general para Suiza, dice, estamos buscando un fiscal general para Honduras. Entonces creo que tenemos que ser también realista del contexto, lo difícil que es, y ahí tenemos este grupo de personas, de profesionales. Nosotros esperamos que la Junta pueda culminar con éxito este trabajo. Han habido algunas alertas, nosotros nos hemos atrevido incluso a señalarlas, de personas que entraron al proceso y en los análisis que hicimos identificamos algunos indicios o sospechas de que pudieron haber tenido algún nivel de relación. Y no es un tema de acusación, simplemente nosotros decimos, en el contexto de Honduras no podemos correr el riesgo de nombrar a alguien que tenga algún vínculo, alguna amistad, alguna relación con grupos que le han generado mucho daño al pueblo hondureño. Sin embargo, la Junta ha sabido sortear con eso. Y bueno, esperamos que al final mande una nómina de 5, los mejores 5 de los que tenemos, profesionales valientes, profesionales que tengan un compromiso con la patria. Ya en este momento, Raúl, ya no se trata, porque a veces reducimos mucho el análisis a que si es liberal o es nacionalista, y cuando hacemos eso, pues se nos olvida la realidad del país, y las reglas no se cambiaron. O sea, el sistema político de Honduras es el mismo con el cual hemos electo fiscal general en procesos anteriores. Por lo tanto, creo que aquí lo que se busca es profesionales que tengan un compromiso con Honduras, que estén dispuestos a administrar, y que es una palabra que constantemente yo uso en esto, administrar de manera adecuada la situación que vive el país, donde hubo una penetración de crimen organizado que no es desconocida para nadie, y donde lamentablemente la corrupción estuvo presente por años en la administración pública, donde pareciera ser que se diseñó un sistema para la corrupción. Por lo tanto, ahora le toca al pueblo hondureño, nos toca a todos, es cambiar esa cultura, implementar sistemas de integridad en la administración pública, pero por otro lado, un fiscal general o autoridades que puedan administrar de manera adecuada esto para que no haya impunidad, pero también para preservar y fortalecer nuestras instituciones. Así es que es un rol muy complejo, por eso nosotros decimos, no se trata solamente de ver esto como el fiscal general, no, sino quizás uno de los funcionarios
más importantes para la vida y la estabilidad de Honduras. Sí. Don Omar, ¿qué consideraciones tiene en lo que ha sido el proceso? Bueno, primero subrayar lo que decía Carlos. Hubiésemos querido una mayor cantidad de candidatos participando, porque eso le hubiese permitido a la Junta Proponente tener una variada materia prima para poder decidir al final la nómina a enviar al Congreso Nacional. Pero tomando en consideración que lo que hay es lo que evidentemente fue registrado, yo creo que sí habrá que reconocer que bajo el liderazgo del presidente de la Corte Suprema de Justicia se ha llevado a cabo un proceso ordenado en donde claramente hemos podido ver cómo se ha verificado el cumplimiento de los requisitos de los candidatos, se ha evaluado su hoja de vida, se han realizado las pertinentes audiencias públicas, se han aplicado las necesarias pruebas de confianza a través de órganos especializados del Estado y han rendido cuentas. En tal sentido, aquí lo que debemos evitar, Raúl, y el pueblo hondureño que me escucha, es que la Junta Proponente haga la del pato y que al final no escoja a los mejores, sino que se le vaya a ir ahí alguno de lo que a todas luces no son de los más idóneos. Nosotros, como decía Carlos, hemos estado presionando para que los candidatos que vayan incluidos en la nómina a ser enviado al Congreso Nacional no tengan vínculos cercanos con crimen organizado, no exista sobre ellos duda razonable de que representan intereses perversos de aquellos que tanto daño le han hecho al país a través de ilícitos y actos de corrupción, y esperamos también envíen en esa lista a los que más capacitados estén, a los que más experimentados estén, y aquellos que mayor compromiso con la lucha en contra de la delincuencia y la corrupción hayan demostrado a lo largo de vida. Ahora, también habrá que esperar que luego que la Junta envíe, los políticos actúen con madurez, en el sentido de que es necesario, al margen de las secuelas de esta conflictividad electoral que se dio en noviembre pasado, que sepan que constitucionalmente tienen una responsabilidad y es elegir al próximo fiscal. Yo lo decía ayer, algunos de sus colegas, habrá también que aprovechar que este es un combo, porque aquí no solamente viene la elección del fiscal y fiscal adjunto, también está pendiente la elección del procurador y subprocurador general de la República. Está pendiente sustituir ahí las vacantes que temporalmente la están cubriendo los actuales titulares del IAIP, pero también está pendiente la elección de los 3 comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. En tal sentido, sobre la mesa hay una oportunidad para que los políticos se aproximen, para que los partidos políticos consensúen, para que las distintas bancadas de los partidos políticos representados en el hemiciclo legislativo tomen las mejores decisiones, colocando en primer lugar la elección del fiscal, pero no desconociendo que también tienen otros retos más. Yo le sumaría, Raúl, perdón, a lo que decía Omar, a lo que hay ahí en el escenario, las reformas electorales, porque sin duda alguna ese es un tema crucial en la negociación de los partidos políticos, porque estamos hablando, algunos quizás ven en eso el futuro político de muchos, pero también de las instituciones. Y ese es otro tema que está ahí en la agenda y por eso nosotros insistimos. Y entendemos que de eso se trata la política. Lo importante es que puedan actuar con madurez y que puedan anteponer a los intereses particulares, que ese es otro elemento también que está en juego, por las últimas acciones que se han dado en el país, temores, miedos que pueden haber en algunos, a los intereses de la patria. Ayer pensaba, cuando estábamos preparándolo del programa, invitarlos, pero después pensé que no solo vamos a hablar de este tema de la elección del fiscal. Con ellos dos vamos a hablar de temas extremadamente importantes y que han cambiado en la vida del país.
Usted dijo algo. Hay una junta de proponentes que encabeza el abogado Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero al final van a votar los diputados, representantes de los partidos políticos. Y aquí se dijo, antes se ha hablado de liberales y nacionalistas, ahora hay otra fuerza como Libre y los partidos que están en la junta directiva de Alianza Patriótica. Los diputados, ¿qué le dicen ustedes a los diputados que al final son los que van a votar? Claro. Mire, hay escenarios complejos que a veces provocan nerviosismo. Perdone, por eso pensaba hoy en ustedes dos y decirles, si yo fuera diputado y tengo mi propio criterio, me pueden enviar la junta de proponentes, pero a muchos, bueno, yo espero que todos los diputados piensen en el bienestar de Honduras para hacer eso. Entonces yo pensaba, si fuera diputado, ¿qué haría? ¿Qué piensan? ¿Qué le dicen a los diputados? Bueno, no, creo que el anhelo nuestro es que puedan. Uno es que la Constitución de la República es clara y el fiscal de la República dura en sus funciones 5 años. Y que esos 5 años vencen en septiembre, por lo tanto se tiene que proceder a la elección de fiscal general. 2, que el país está en una situación bastante compleja y que no solamente es la comunidad nacional, la comunidad internacional está pendiente de lo que está pasando y de la actuación del Congreso Nacional. Un Congreso Nacional, porque hay que ser también transparente en esto, que ha ido perdiendo credibilidad y que han habido acciones en los últimos tiempos que han ido debilitando esa imagen y esa percepción a lo interno del país, pero también a lo externo de Honduras. Entonces, lo que quisiéramos es que puedan actuar con responsabilidad. Claro, hay una realidad, Raúl, y es que basta con hacer los números. Entonces uno ve 61 diputados del Partido Nacional, pero el Partido Nacional, que ha sido tradicionalmente ha seguido una línea partidaria, hay algunas situaciones que se han dado en los últimos tiempos que también ponen en duda esa situación, si efectivamente existe y va a existir esa disciplina que le va a permitir a los 61 diputados del Partido Nacional actuar en unidad en este tema, obviamente dependiendo de quién se trate. Luego el Partido Liberal, que no es para nadie desconocida las divisiones que han habido, y bueno, se necesitan 86 votos. Entonces, cuando uno empieza a sumar, se va a requerir un esfuerzo muy grande, pero también un compromiso individual de los diputados para poder llegar a esos consensos. Y no está fácil. Aquí el liderazgo político de los partidos tendrá que hacer un gran esfuerzo para lograr los consensos necesarios. Nosotros lo que pedimos es que esas negociaciones que permitan llegar a esos consensos sean negociaciones pensando en el bienestar de Honduras, que es permitido que se sienten, es permitido que negocien, esa es la política, pero que lo que estén negociando, lo que se esté pactando al final, no sea para agudizar la crisis que ya estamos viviendo, sino más bien para encontrarle las salidas que esta situación demanda. Así es que responsabilidad, transparencia, ojalá lo que escuchaba ahí, esa denuncia de que ya se le está poniendo precio al voto para lograr los 86 votos, no sea cierto en este contexto, porque ojo, ¿verdad? Ojo, diputados tienen que tener mucho cuidado, porque ya la historia es diferente, la información hoy fluye, ya no es como era unos años atrás. En este momento ese tipo de cosas difícilmente se pueden ocultar y por querer resolver una situación pueden entrar se puede complicar esto y podrían estar en una situación muy difícil. Y el otro elemento que es importante, Raúl, y lo voy a decir con mucha sinceridad, primero por el aprecio y la madurez que creo que tenemos en estos temas. Mal harían los diputados que están siendo investigados en este momento, que han sido investigados,
que están en víspera de muchos de ellos de ser sometidos a persecución penal. Mal harían los diputados en querer acomodar esta elección del fiscal general del Estado a la coyuntura personal, a la zozobra que los agobia, al temor que tienen de ser sometidos a los tribunales de justicia. Mal harían. Nosotros hemos venido diciendo que muchos diputados, especialmente los más malos porque los hay en el Congreso Nacional, andan buscando un abogado que los defienda y se les ha ocurrido a algunos pensar que ese abogado puede ser el próximo fiscal general del Estado. Raúl, bueno, se han salvado algunos. Raúl, pero eso no es posible ya, lo dijo Carlos. Si se pretende aquí utilizar las mismas artimañas que en el pasado, vea y no le salga la venada careta. Es decir, aquí la situación es dramática en este tema vinculado a la corrupción, en este tema vinculado al crimen organizado. Lo mejor que podrían hacer los diputados es seleccionar, eso sí, a un fiscal general que no tenga sesgo político y no llegue ahí a perseguir a nadie, pero que no llegue ahí a repartir indulgencias o a pretender destruir lo mucho o poco que se haya hecho. La madurez aquí tiene que imperar. Por eso es importante que sepan que el reto fundamental de ellos es escoger al mejor de todos, a alguien que pueda enfrentar con madurez las múltiples presiones que hay. De unos para proceder en contra de otros, o de otros para buscar un mecanismo de perdón y olvido. Eso no es posible en momentos en los cuales la población está apropiada, la comunidad internacional está apropiada de muchos de los grandes problemas y retos que tiene el país en esa materia. En tal sentido, yo creo que aquí lo que cabe es que con madurez los diputados comprendan, primero, que no tienen opción, más que buscar una salida al tema de sustituir en su cargo al fiscal Óscar Fernando Chinchilla, y que estén conscientes, ¿verdad?, que si no llegan a un acuerdo, ya la ley claramente lo establece, que tendrán entonces que enfrentar ellos la situación de darle continuidad al mandato del fiscal. En tal sentido, yo creo que aquí lo fundamental es que actúen con responsabilidad, y para eso es importante, Raúl, que como sociedad civil, que como ciudadanía, que como prensa, le demos seguimiento tal cual se ha hecho hasta este momento. En la pregunta, antes que sigamos, ya que Omar lo ha mencionado, ¿cómo analizan ustedes dos que han tenido, ustedes son admirados por unos y odiados por otros? Creo que están conscientes de eso. Claro. Y la verdad han hecho unas acciones bastante valientes. Eso a la gente uno debe reconocer. Hay veces, yo hace muchos años tengo amistad con Omar, más que con don Carlos, que también tenemos amistad. Pero yo algunas veces pensaba, que pucha, Omar, decía yo, que calmara. Pero quiero aquí públicamente reconocerles que han hecho cosas que antes los hondureños no hacían y han tenido hasta reconocimiento internacional porque ven que han actuado con honestidad. ¿Cuál es el análisis que hacen de la fiscalía que ha estado al frente el abogado Óscar Armando Chinchilla? Mire, nosotros tenemos más de 15 años de trabajar con la fiscalía. Tal vez decir, antes de responderle, el mandato nuestro como organización, nosotros de manera muy clara dice nuestro mandato que trabajamos para que el sistema funcione. Y eso es lo que a veces genera un poco de incomodidad, porque hacemos denuncia, pero no somos una organización de denuncia. Al final, lo que nos interesa es que nuestras instituciones se fortalezcan y en la medida de lo posible poder acompañar esos esfuerzos. Entonces, en ese mandato hemos venido trabajando por lo menos con los últimos 3 fiscales generales de cerca. Tenemos un trabajo muy fuerte en distintas fiscalías y no podemos desconocer que cuando uno analiza las cifras, cuando uno analiza los números,
no solamente percepción. Uno ve que en la administración del abogado Oscar Fernando Chinchilla hubo un cambio dramático para bien en muchas de esas fiscalías. Obviamente la percepción ciudadana es diferente. El pueblo hondureño nos cuesta perdonar. El proceso de la selección de él, como han sido todos los procesos, fue cuestionado. Sin embargo, yo creo que él priorizó su trabajo en temas de crimen organizado y ahí están los resultados. Yo creo que no podemos dejar de desconocerlo. En corrupción, Raúl, aun cuando no se reconoce, cuando uno ve los requerimientos fiscales que se han emitido con éxito en los últimos 4 años y lo contrasta con la historia del Ministerio Público, se da cuenta que el número duplica en 4 o 5 años a lo que se hizo en casi 20 años anteriores. Entonces, para nosotros eso hay que reconocerlo, que se incrementó el número de fiscales. Si usted habla con los fiscales hoy, se dignificó su rol como fiscales, la Agencia Técnica de Investigación. Eso es positivo. Sin embargo, que no se entienda esto como que tenemos la mejor institución. O sea, los retos son grandes. Hay deudas ahí, por ejemplo, en derechos humanos. Yo lo he mencionado mucho. Lamentablemente no se avanzó, pero no podemos desconocer que en estos últimos 5 años se trató de fortalecer la institución, se fortaleció y están los resultados. Y por eso el reconocimiento también, el reconocimiento internacional a la gestión del abogado Chinchilla al frente del Ministerio Público. Entonces, concluyo diciendo, la institución como tal ha mejorado, sin embargo, hay muchísimo que hacer. Hay mucho que hacer y nosotros esperaríamos que el nuevo fiscal general o la nueva fiscal general del Estado pueda continuar y podamos tener una institución creíble, respetada, una institución con el presupuesto adecuado, porque ese es un tema también aquí. Por muchos años se trató de mantener al Ministerio Público como una institución periférica, sin los recursos, sin la tecnología. ¿Sabe usted que aquí en Honduras, por ejemplo, hablando del tema de corrupción, hace 3 años atrás, 4 años atrás, quienes investigaban corrupción eran los mismos que investigaban el robo de celular, que no habían analistas financieros y que entonces se hablaba de que alguien se robó 10 millones de lempiras, pero para lograr identificar eso se necesitaban analistas, se necesitaban profesionales y no los tenía el Ministerio Público. Hoy los tiene y yo lo puedo decir, nosotros fuimos parte de ese proceso de acompañamiento al Ministerio Público. Hoy tiene un equipo de hondureños, profesionales de alto nivel, arquitectos, ingenieros, que son profesionales que contribuyen a construir los requerimientos en el tema de corrupción. Así es que cuando yo digo esto, entonces muchos me odian, hablando del tema del odio. Pero ahí están las cifras y tenemos que ser objetivos y ahí están los resultados y hay que decirlo sin dejar de mencionar también que hay grandes desafíos, que tenemos que hacer muchísimo, que todavía tenemos malos fiscales, que todavía hay una deuda pendiente porque necesitamos certificar fiscales, que hay algunos que se han desviado y que se han vinculado con acciones ilícitas y que hay que seguirlos, hay que perseguirlos y hay que sacarlos. Eso es una realidad que todavía está en la institución, pero valoramos de manera positiva lo que se ha hecho en los últimos años. Omar, para ti, el accionar de la Fiscalía actual. Bueno, basta compararlo en primera instancia. Si vamos a hacer una pregunta también. Ustedes han viajado bastante a los Estados Unidos. ¿Cómo ven a la Fiscalía? Bien, es importante la pregunta, pero en términos de lo que ha sucedido en el país, basta comparar a Chinchilla con Luis Rubí. Basta compararlo con Ramón Ovidio Navarro, con Roy Edmundo Medina. Es decir, fueron electos por el Congreso y no estuvieron a la altura de las circunstancias. Llevaron al Ministerio Público, que originalmente había arrancado muy bien con
el amigo Edmundo Orellana Mercado, lo llevaron a convertirse en una entidad no solamente politizada, sino una institución que disminuyó sustancialmente su capacidad de persecución penal. Carlos lo mencionó, las cifras claramente demuestran un mejor desempeño de esta institucionalidad. Además, los duros golpes al narcotráfico, los duros golpes a las maras y pandillas, los duros golpes a las redes de corrupción. Altos funcionarios que nunca antes nosotros nos imaginamos, Raúl, verlos frente a la justicia, alcaldes municipales, ex primeras damas, altos funcionarios de instituciones que manejaban cuantiosos recursos, fueron finalmente sometidos. Entonces, tocarle el dinero a la gente que estaba vinculada a temas ilícitos, todo este tema de la extinción de dominio. En tal sentido, aquí tenemos un fiscal que ha hecho mejor las cosas, pero evidentemente con enormes retos y desafíos. La vara queda alta, el que venga va a tener que hacer un esfuerzo importante y continuar, y eso tiene que ver con la última pregunta que me hizo, continuar manteniendo una estrecha relación con aliados externos que de mucho beneficio han hecho al país, como por ejemplo la OEA-MASI, como por ejemplo a distintas agencias contra el crimen transnacional de los Estados Unidos de América. Y en efecto, tomando en cuenta, Estados Unidos tiene por lo menos 4 temas que para ellos son fundamentales. El tema migratorio, el tema de terrorismo, el tema de narcotráfico y recientemente el tema de las maras y pandillas, especialmente el tema de la mara MS. Y también se está hablando ahora de que se está aprobando una ley de investigar a funcionarios. Tema de lavado de activos, sí, tema de corrupción. Entonces, tomando en cuenta que Chinchilla ha sido un aliado estratégico para esos propósitos norteamericanos, usted encuentra una actitud muy positiva, no solamente de algún sector norteamericano de la política en Washington, sino un posicionamiento bipartidista en apoyo a la gestión del Ministerio Público. Nosotros con Carlos ya 5 o 6 años viajamos por lo menos 2 veces al año a una gira de incidencia. Y cuando usted va, por ejemplo, al Senado de los Estados Unidos, cuando va a la Cámara de Representantes, cuando va al Departamento de Estado, cuando va a la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, cuando se reúne con las organizaciones de sociedad civil, como Oxfam, como Wilson Center, como WOLA, usted encuentra una percepción positiva a lo que se ha venido haciendo. ¿Por qué? Porque observan una tendencia, como se diría en los mercados, una tendencia a la alza. Es decir, observan que se ha rectificado por el camino en el cual se transita. Evidentemente hay muchas expectativas, pero se cree que va por muy buen camino. El reto ahora es que esto no tenga regresión. El reto es que se tenga la certidumbre de que el nuevo fiscal va a darle continuidad a lo mucho o poco que se haya hecho. Pero yo creo que ahí es donde está el gran reto. Si no lo hiciésemos, nosotros no solamente corremos el riesgo de perder apoyos importantes por parte de un socio tan valioso como lo son Estados Unidos, sino que corremos el riesgo, usted lo apuntó, mire lo que sucede en Nicaragua. Corremos el enorme riesgo que vengan una serie de sanciones a los funcionarios que obstaculicen la lucha contra la corrupción o la lucha contra el crimen organizado. ¿Cuál es la diferencia entre esta elección del fiscal y fiscal adjunto a las anteriores? Bueno, una es que hay un señalamiento directo a los diputados que son los que tienen la responsabilidad de elegir el fiscal general. En procesos anteriores se especulaba y se decía los diputados, pero en este momento no es que se especule, en este momento hubo un anuncio bastante fuerte del ex vocero de la misión, pero no solo eso, hay casos abiertos en contra de
diputados de diferentes partidos y por lo tanto eso es lo que marca la diferencia, Raúl. Y eso no es cualquier cosa. Estamos hablando de que al que le toca decidir quién va a ser la persona que va a dirigir o que va a tomar la decisión, si enfrenta la justicia o no. Y entonces eso es serio. Pensé, y un diputado que cree que puede tener alguna dificultad con un nuevo fiscal, ¿qué piensa? A lo mejor, y han estado intentando, obviamente los tiempos se acortan, quizás algunos intentaron manipular el proceso para tratar de poner a alguien que respondiera a sus intereses, pero lo que nosotros decimos, el tema aquí es que la información fluyó y esa información está. Y aquí lo que necesitamos es actuar con mucha madurez, con mucha seriedad, para que haya justicia, para que reduzcamos la impunidad y para que logremos fortalecer las instituciones. No podemos, los diputados tienen que ser conscientes de que difícilmente van a encontrar una persona que va a llegar ahí a defenderlo, porque ese no es el rol del Ministerio Público. Pero la persona que sea nombrada también tiene que ser consciente que, a diferencia del pasado, donde llegaba a la posición y todo el mundo se olvidaba, en este momento estamos en otros tiempos. Mire, estamos aquí en este foro y usted ha estado en su foro hablando del tema por mucho tiempo. Hoy hay una ciudadanía más empoderada, hay una prensa más empoderada, hay una comunidad internacional que también se ha cansado, o sea, están hastiados de haber invertido tantos recursos y que al final la situación en los países no ha cambiado, pero también, esto hablando de corrupción, pero también está el otro tema, Raúl, que es un tema grave, es un tema serio, es un tema que todavía está presente en el país y es el tema del narcotráfico. O sea, aquí se ha golpeado, pero mire, el sur ha triplicado la producción de drogas en los últimos años. Ha triplicado la producción de drogas en el sur. ¿Usted qué cree? Esa droga va a salir y Honduras es casi un camino obligado para que esa droga llegue al mayor consumidor, que es Estados Unidos. Por lo tanto, el fiscal general tiene una gran responsabilidad, porque al final, cuando esa droga pasa, es tanto recurso que tiene la capacidad de cooptar autoridades, empresarios, líderes sociales, y el fiscal general asume un rol importante para reducir los riesgos que al final, esos riesgos los que nos llevan aquí, en el caso de Honduras, es dolor, luto, muerte, violencia, y ese es un tema también que está latente y que el próximo fiscal general tendrá que enfrentar. Hay una diferencia. Los diputados no tienen un cheque en blanco en esta ocasión. Raúl, a diferencia como en el pasado, podían hacer y deshacer, en donde si se ponían de acuerdo tomaban la decisión que estimaran conveniente. Hoy hay otros factores no estatales, no políticos partidarios y hasta externos que pueden influir en esta decisión. Es decir, están solos ahí. Y mire, nosotros que hemos estado cerca con Carlos en los últimos 3 meses. Para que siga, ayer a las 6 vi una noticia que una persona de La Ceiba se declaró culpable allá en Estados Unidos y le cayeron 9 años. Y pensé, ¿cómo tanto hondureño se ha metido en esto? Es impresionante. Sí. No, y como seguramente muchos que y ahora involucrados agarran solos para allá. Total. Entonces, en esta ocasión, esta elección del fiscal está siendo observada y cualquier decisión que tomen pudiese traer consecuencias funestas para los titulares de esta designación. En tal sentido, aquí la diferencia abismal es que esto se está haciendo a la luz del día, que en esto ya difícilmente hay secretos y que lo que cabe hacer aquí es las cosas de la mejor manera, de la forma correcta, procurando. Nosotros hablábamos de un fiscal 5 estrellas
Y difícilmente usted va a poder tener al 100% un fiscal decente, un fiscal general competente, independiente, diligente, valiente, pero busquemos algo que se aproxime a eso. Y la otra cosa, Raúl, no solamente un fiscal general, también hay que poner cuidado en elegir un muy buen fiscal adjunto, porque el actual por 5 años ha sido periférico, intrascendente e invisible. Nosotros realmente, de frente a futuro, necesitamos un fiscal adjunto que se convierta en una dupla, en un apoyo para el fiscal general, no como hasta la fecha ha sucedido. En tal sentido, aquí hay un reto importante, la elección está observada y esperamos que los diputados estén conscientes que esto no es igual a hace 5 años, que esto no es igual a como en el pasado, en donde podían dar rienda suelta a satisfacer sus particulares anhelos. Eso no es así. Ahora las cosas en el país han cambiado lamentablemente para algunos que desearían tener ahí en los próximos 5 años a un gendarme, a un escudero y no a alguien que vaya a defender los intereses de la ciudad. Me dice un saludo muy especial a usted y a sus panelistas. Interesante el tema y ojalá que ellos contribuyan para elegir al mejor candidato para fiscal y así combatir la corrupción en el país y que florezca el bienestar común de la sociedad, dice Cristian Sánchez desde Baduancho, El Paraíso. Pero yo quiero insistir, Raúl, la corrupción sin duda alguna, la corrupción mata, la corrupción ha hecho mucho daño en el país, pero no olvidemos el tema del narcotráfico, crimen organizado, porque al final ese es algo que genera mucho daño y al final también por el flujo de capital que se maneja con esto, tienen la capacidad de corromper, de cooptar, de penetrar, y esto es también un tema importante. Y yo digo, tenemos a la mafia, hay que apoyar, hay que seguir luchando con este tema de corrupción, con todo, pero no descuidemos este otro tema, porque lo que pasa aquí es que, mire, como las cifras bajaron, y entonces decimos, estábamos en 86, ahora estamos en 42, esto está bien. Incluso los discursos públicos son muy encendidos sobre lo que hemos avanzado, pero se nos olvida esa realidad que yo mencionaba antes, es una situación real que está viviendo el país. Las condiciones sociales del país se mantienen, por lo tanto, son condiciones propicias para que el narcotráfico y todo ese dinero que genera puede ser. Sí, es un tema vital que tiene que estar en la prioridad número 1, 2 de el próximo fiscal general del Estado. Y esto forma parte de un sistema, porque no solamente, vaya, por ejemplo, los esfuerzos nuestros en la Policía Nacional, Raúl, de nada van a servir si tenemos fiscales que son corruptos, o si tenemos desde la titularidad del Ministerio Público a alguien que no le apueste a combatir frontalmente, por ejemplo, las maras. La policía puede hacer un esfuerzo importante, puede llevar los casos casi armados al Ministerio Público, pero si ahí no existe voluntad de poder golpear de manera efectiva a estas redes criminales, pues de nada va a servir. Mucho va a perder el pueblo hondureño si seleccionamos a un muy mal fiscal y mire, va a ser visible, o sea, la gente ha desarrollado un olfato facilito. En las primeras de cambio, usted va a poder identificar si la tendencia aquí va a la baja. Facilito va usted a verificar si la intensidad con la cual se está combatiendo la corrupción disminuye. Y facilito va a tener una reacción, especialmente de los principales socios que nos han apoyado en los últimos años, de que no se están haciendo las cosas como se deben. Sí, voy a hacer una breve pausa y continúo esta mañana con mis invitados, don Omar Rivera y don Carlos Hernández. Volvemos. Bien, continuamos. ¿Las pruebas que han sido sometidos los aspirantes a fiscal y fiscal adjunto son las correctas?
Yo creo que sí, yo creo que hemos evolucionado, esa es una de las cosas que son diferentes. Mire, el que un candidato fiscal general se esté sometiendo a polígrafo, por ejemplo, eso es que aunque el polígrafo no va a ser determinante, pero por lo menos le da pistas a la Junta que está analizando el tema del patrimonio. Eso es muy, muy importante para asegurar si los recursos que tiene son congruentes con lo que él ha devengado a lo largo de su vida profesional. Así es que yo creo que son las pruebas adecuadas, están siguiendo buenas prácticas y ojalá que en el análisis que ellos tienen que hacer, que debe ser un análisis integral, no solamente dejarse llevar por el resultado de una prueba, porque aquí podemos tener personas que de repente son muy intelectuales, pero su desempeño, su patrimonio o lo que arroja el polígrafo puede dar algunas señales de alarma. Así es que tiene que hacer un análisis integral y de eso mandar esa nómina al Congreso. Yo creo que esa es la gran responsabilidad que tiene y luego en el Congreso empieza lo mejor, ¿verdad? O sea, ahí es donde se va a dar, vamos a poder evaluar el compromiso real que los diputados tienen con la patria. Perdone, no sé si ya saben lo que ha dicho la diputada Dori Gutiérrez hace unas horas, que ha comenzado la danza de ofertas para la compra de votos de los legisladores. Bueno, los diputados están sometidos a investigación precisamente por ese dinero que ha circulado. Entonces, existe ahora, Carlos lo decía, el Ministerio Público ha desarrollado mucha capacidad en darle seguimiento a lo que se le denomina la trazabilidad del dinero. Es decir, no va a ser tan fácil, Raúl, que por ejemplo en medio de esta elección vayan, por ejemplo, a repartir recursos sin que se monitoreen el sistema financiero estos hechos. Yo estoy convencidísimo de que en esta ocasión los diputados no van a tener otra opción de elegir al mejor fiscal posible como consecuencia de la presión interna y de la presión externa. El que se anime, escuche bien a qué hora se lo digo, Raúl, el que se anime a hacer una leperada, como en el pasado en el Congreso Nacional ha sucedido en algunas ocasiones, corre el enorme riesgo de enfrentar la justicia. Yo creo que esa es una advertencia que de forma cotidiana diversos sectores de la sociedad le hacen a los parlamentarios. Nosotros lo hemos dicho aquí en este programa y en otros a lo largo de los últimos años. Nosotros respaldamos las pertinentes decisiones de los servidores públicos. Si la Junta proponente hace un buen trabajo, enviando una buena lista al Congreso y los parlamentarios llegan a acuerdo en función de los intereses del país, nosotros vamos a respaldar a la institucionalidad. Ahora, si ellos pretenden ejecutar acciones que van en contra de los intereses del pueblo hondureño, evidentemente eso va a ser denunciado, como ya ha empezado a ser manifestado por algunos de los parlamentarios. En tal sentido que la sugerencia respetuosa va para que procuren hacer lo correcto y no transitar por el camino que nos puede llevar a la misma. Tal vez decirle a los diputados, varios personas con las cuales que conocemos y hemos hecho algunos trabajos juntos. Mire, el dinero hoy es como un embarazo, no se puede ocultar. Es importante que ellos tengan, a menos que hagan una huaca, una caleta y lo escondan, pero no se puede esconder. Por ejemplo, es muy fácil, las matemáticas, agarra. Un diputado gana ahora ciento y cuánto. A propósito, ¿verdad? Que solo fue el gran escándalo y no devolvieron. Pero gana 160,000 lempiras. 160,000 lempiras por 2 millones de lempiras al año. Pero tiene un estilo de vida que le permite... Quítenle los impuestos. Exacto, quiten los impuestos. 1.5 millones,
pero a eso quítele la hipoteca de la casa, que son 30,000, la escuela de los hijos, que son 15,000, porque todos van, o sea, es normal la aspiración que tenemos de que tengan nuestros hijos una buena educación. Pero hay algunos diputados que tienen dinero, Bueno, tienen claro. empresas, Sí, porque también eso ocurre. pero eso se sabe, porque en Honduras nos conocemos sí, porque todos. aquí no pueden, y es importante que están ustedes dos aquí, tampoco aquí pueden votar el honor de una persona solo por una sospecha. Porque, Totalmente. por ejemplo, una persona que llega a un cargo de esos o llega a un cargo público presenta su declaración de bienes. Y ahí también su declaración de otros ingresos. Como usted acaba de decir, el dinero no se puede esconder y hay que justificar Claro, de dónde viene. claro. De dónde viene. Entonces, sí, hay algunos diputados Y que son luchadores, Claro. pero otros señores tienen otros Y Raúl, ingresos. mire, uno lo sabe, y uno conoce eso, y por eso uno dice, mire, hay médicos, vamos a ver, no vamos a hablar de empresarios, hay médicos que en su pueblo tienen una clínica, pero de repente es el médico del pueblo, y entonces es un médico del pueblo que puede ganarse sus 150,000 empiras al mes. Yo conozco. Y se nombra como diputado. Y aquí viene y gana 60,000. Renunció a los 150,000 por los 60,000. Bueno, es un hombre que ama mucho a la patria, ¿verdad? Y que está dispuesto a sacrificar eso. Pero el problema aquí es que hay gente que nunca tuvo nada. Yo estoy de acuerdo. ¿Entiende? Sí. Que no heredaron nada, que no se casaron con ninguna millonaria. Y de repente, Que no y se uno ganaron- los conoce con nombre y apellido, Que no se ganaron la lotería. y no se tampoco. ganaron la loto. Y resulta ser que después de 8 años, entonces mire, por favor, o sea, ¿de dónde sacaron el billete? Si no ganaron la loto, si no se casaron con una persona millonaria, si no heredaron, de algún lado salió esa plata. Y esa gente está bien mapeada. Y eso es lo que tienen que darse cuenta. No, y lo que dice Carlos, ahora es difícil. Mire, Raúl, No, y le con- recomiendo, mire, y con la Sara ahora peor. Le Óigame, sí. recomiendo que lea el caso de Mauricio Funes. Ese caso es... El caso de Mauricio Funes. Se le descubrió, aparentemente, el Ministerio Público así lo dice, entre 300 y 400, el drenaje entre 300 y 400 millones de dólares. No, eso es... Escuche bien. Mire, está siendo acusada la primera esposa que tuvo, una salvadoreña. Está siendo acusada la segunda esposa que tuvo, Vagna Piñato, Y la la- brasileña del PT. Está siendo acusada la Michi, que es una teibolera ahí que al final terminó con ella en Nicaragua. Las tres, sus hijos, sus suegros, los oficiales y los Los no cuñados. oficiales. Porque la investigación permitió constatar no solamente el patrimonio, porque aquí hay gente que cree ilusamente que la investigación se hace solamente sobre lo que usted acumuló en tierra, o sobre lo que usted acumuló en inmuebles, o en vehículo, o en maquinaria. Mire, está el registro de todos los viajes, de absolutamente todos los viajes que realizaron sus hijos, sus esposas, sus amantes, sus suegros, sus padres, en una situación lamentable porque se expone, así como quien expone las vísceras de un cuerpo inerte, está expuesto todo el dinero que manejó. Eso es posible ahora. Con la bancarización es posible que a usted no solamente lo midan por los ingresos que tiene, sino por el consumo que usted ha tenido, por sus tarjetas de crédito, por los pagos a Tigo, por los pagos a las televisoras o a los cables. En tal sentido, yo creo, por los impuestos. Claro. Entonces, yo creo que es importante tomar en consideración esto para que la gente sepa que no estamos en la década del 90, que no estamos en la década del 80 y que así como se han venido perfeccionando las actividades delictivas, muchas unidades del Ministerio Público también se han Y perfeccionado. solo quiero agregar, porque creo que tampoco es justo, para recoger lo que usted dice, no es justo que metamos a todos en el mismo saco. Yo creo que ahí en el Congreso hay personas honestas, hay personas que con compromiso decidieron a ir y les animamos
a que sigan actuando de la misma forma. Los calificativos que uno dice es para aquellos que uno conoce, porque yo siempre digo, es la gran ventaja que tenemos el vivir en un país pequeño donde todos nos conocemos, ¿verdad? Y entonces, esos honestos que se mantengan, ojalá estas acusaciones que doña Doris hace no sean reales, porque aquí lo que están haciendo es que se estarían complicando aún más aquellos que ya tienen un poco la vida difícil y que pasan desvelados por los sustos. De verdad, no creo que tenga valor al ver lo que está pasando. Claro, sería terrible, sería una situación terrible, pero digo, pero es que ahora mire, ¿de dónde, quién le estaría pagando? Si es fondos desde el Congreso, si es fondos desde la presidencia, si es fondos de un sector privado, si es fondos, o sea, se sigue el dinero y hoy más que nunca hay ojos que están viendo, más que por toda la situación que está pasando. Así es que ojalá no sea cierto. Yo quiero creer que los diputados, si hay una realidad, pueden estar asustados, preocupados, pero que reflexionen, que actúen con mucha cautela, que piensen en el país y que no vayan a cometer una imprudencia que los ponga en una situación. Pero tendrá mucho que ver el rol de los partidos políticos. Solo quiero decirles algo. Me decía uno de mis hijos que estudió en Estados Unidos, me decía, míreme, ser senador en Estados Unidos como diputado aquí es un honor, un alto honor. Y aquí, desgraciadamente, y hay una buena cantidad de diputados honorables en Honduras, pero aquí ser diputado todo el mundo les tira a los pobres también. Sí. Pero es que no, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Yo lo decía ahorita que estamos hablando... perdido la majestuosidad de la honorabilidad, eso de lo honorable. Mire, ¿sabe qué pasa? El problema es que no trabajan. Mire, yo le decía el otro día, mire, son 128 diputados y yo empiezo a hacer números y empiezo un poquito de análisis, uno a ver el desempeño, y yo le voy a decir una cosa, es posible que unos 40 trabajan, legislan, piensan, están ahí, pero es más, basta con ir al Congreso Nacional, ¿verdad? Tuvimos la experiencia y con uno la va aprobación ahí, de la ley mire, orgánica de la policía. Son buenas personas, campechanos, tranquilos, pero al final este país, si tuviésemos 20 personas ahí pensando en Honduras y pensando cómo resolver la crisis y todo, es más, yo digo, hay que pagarle bien. Yo una vez tuve la oportunidad, lo voy a confesar aquí, de hablar en medio del conflicto con el presidente del Congreso. Y yo le decía, ¿sabe qué, presidente? En vez de darles esos 50,000 lempiras para subsidio, que es muy vulnerable a la corrupción, mejor al que trabaja hay que aumentarle el salario, porque al final 45,000 lempiras, que era lo que le quedaba a un diputado después de los impuestos, pues no es un salario tan competitivo, más para aquellos que tienen un estilo de vida. Pero al que trabaja, que vienen de fuera, entiende, al que trabaja, que se lo gane, hay que pagarle bien. Y lo pudimos comprobar, ¿verdad? Cuando se aprobó la ley orgánica de la policía y la ley de la carrera, Raúl, nosotros estuvimos ahí unos 3 meses conviviendo con ellos, porque nos invitaron a participar del debate. Y fue en el pasada legislatura. Sin duda alguna, como dice Carlos, eran contados. Yo reconozco, por ejemplo, el papel y el aporte de Osvaldo Ramos, claro, el papel y el aporte de Tommy Zambrano, el papel y el aporte de Russell Tomé en el pasado Congreso, Yuri Sabas, Yuri, muy activo, Darío Vanegas, pare de contar. Harry, doña Doris, que está pendiente. Es decir, no son muchos. Yo los llegué que a 40, Omar, por favor. ¿Verdad? Y por el otro lado, pero tienen una oportunidad. Ese desprestigio se va a acentuar si eligen un mal fiscal, si eligen un mal procurador general de la República, si eligen malos comisionados del IAIP, si en lugar de satisfacer la demanda popular de integrales reformas políticas electorales, se dedican únicamente a repartirse el tribunal como que fuera un pastel o una torta. Es decir, yo creo que los diputados tienen una oportunidad y yo creo que deben de aprovecharla. Mal harían ellos en transitar en sentido contrario a lo que quiere el pueblo hondureño. Y hay un tema, Raúl, a lo mejor eso da para que hablemos en otra ocasión, porque tiene que ver, mire, los partidos políticos son vitales para la democracia, pero cuando uno analiza América Latina,
y Omar, que ahora es experto en México, puede decir, y uno analiza todo lo que está pasando, y yo digo, mire, nuestra dirigencia política tendría que estar haciendo un esfuerzo para ver México, para ver Colombia, para ver Venezuela, para ver lo que está pasando en el continente, porque todas estas cosas que estamos discutiendo aquí han incidido para que hoy los políticos en América Latina y en el mundo sean uno de la clase con menos credibilidad. Y por eso yo les decía la vez pasada, hay que reinventarse. ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones? Quiero preguntarle, ustedes son los indicados. Se forman partidos, habían 10 partidos en la última elección. Fueron 9 a votación porque había una alianza Pinu Libre, porque Nasrallah no tenía partido. Se formaron partidos pequeños como Vamos, FAPER y otros. Sacan 3.500, 4.000 votos y después les dan un montón de millones. No, eso ¿Qué no puede piensan ser. ustedes dos de Mire, yo eso? les voy a decir una cosa. Yo estoy a favor, yo creo que las expresiones tienen que tener espacio no importa lo pequeño que sean, y es parte de la democracia. Pero lo que no se vale en un país como el nuestro es que nosotros tengamos que financiar con grandes cantidades de recursos estructuras que nos han demostrado que no hacen, o sea, no aportan nada a la democracia. ¿Sabe qué? No aportan nada a tal grado que el número de votantes en esta última elección es inferior, o sea, ha venido en decrecimiento. Pero el gasto... Y tenemos más partidos. Por eso, tenemos más partidos y el dinero que el Estado le da a esos partidos que lo pagamos, Claro. los que pagamos impuestos, Claro. ¿qué piensan ustedes de eso, Omar? No, mire, no es posible estar viviendo una simulación, una pantomima. También aquí hay que estar claro que muchos de estos partidos a los que han llegado a hacer los mandados a los partidos tradicionales. Yo creo que aquí, por eso, la reforma política debe ser integral. La reforma política electoral no debe circunscribirse únicamente a... Y pongo ejemplos como estos. De nada sirve una nueva tarjeta de identidad si no depura el censo. Y de nada sirve depurar el censo si sigue politizado el registro. De nada va a servir tener reglas nuevas con actores infiltrados por el narco o actores que en determinado momento tienen un partido político y esa titularidad de tener un instituto político solamente sirve para vender las credenciales o traficar las credenciales con los tradicionales. O tener 10 partidos representados en el Congreso y no modificar el reglamento del Congreso. Entonces, yo creo que aquí debe avanzarse en una reforma integral que garantice que tengamos un sistema que se adecue a los nuevos tiempos. Carlos lo decía, miren El Salvador. Primer lugar en las encuestas, Nayib Bukele, un outsider, totalmente fuera del esquema ordinario. Mire usted lo de Colombia, mire usted lo que está sucediendo en México. Va a ganar Obrador. Claro que sí. Va a ganar. Mire, y muy probable, el PRI está, luego de ser un partido tan fuerte, está con apenas 15% de preferencia electoral. Vea Lo reventó Peña Nieto. Claro, y vea usted lo que ¿Y sucedió. qué? Corrupción. Claro, vea lo que sucedió ahorita en Costa Rica. En Costa Rica, los dos partidos... Pero vea usted mire, lo que está pasando en Guatemala, ponen un Alzheimer y ahora están pidiendo que se vaya. Por eso, pero esa anarquía viene como consecuencia Claro. de la falta de conducción responsable de los partidos políticos. Aquí no sabemos qué es lo que pueda pasar en el próximo proceso electoral. Una última pregunta sobre el fiscal. Si al final no se elige un nuevo fiscal y eso dejaría al abogado Oscar Armando Chinchilla. Claro, ya la ley del Congreso dice, si no se logra poner de acuerdo, el funcionario sigue, y también la Constitución de la República dice que el fiscal general de la República durará 5 años en su función y podrá ser reelecto, no lo dice cómo, le da argumentos al Congreso Nacional para que pueda Nosotros vemos ratificarlo. vemos un muy probable escenario. Ah. Si no se ponen de acuerdo los partidos políticos con la nómina que envía el Congreso, es muy probable que, como dice Carlos, en el marco de las facultades estrictas que establece la Constitución, los diputados puedan decidir sobre la continuidad o no del fiscal actual. ¿Y el abogado Rigoberto Cuellar, que es el fiscal adjunto, quedaría en el cargo? No, lo que pasa es que el Congreso tendrá la discrecionalidad
de elegir, de reelegir al fiscal y de reelegir al adjunto. Pero yo creo que no va a ser difícil. Exactamente. Es fácil identificar quién tiene méritos y quién no. Bien, otro tema antes de irnos. El diálogo. Pues se volvieron a reunir ayer, pero previo a la reunión, el ingeniero Salvador Narrala hizo declaraciones fuertes y ayer escuchaba a don Tony García decir que quieren ir a Washington a que Juan Orlando Hernández, presidente del país, vaya a firmar junto a Luis Zelaya y Salvador Narrala que de lo que salga de esa reunión del diálogo se va a respetar. Cosa para mí que es improbable, es como cuando decían que Juan Orlando se levantara de la silla, que quitaran los ministros y que se sentaran a Narrala. Pero el diálogo, sin duda, las declaraciones de Narrala causó esta reacción del ministro de la presidencia que representa al gobierno en ese diálogo. Por favor, Fabricio. Quiero decir que fue objeto de discusión fuerte en la mesa las declaraciones de Salvador Narrala cuando habla que en el próximo mes de agosto va a haber elecciones y se refiere en términos despectivos, como casi siempre lo hace, a los funcionarios de gobierno y el reciente viaje que se hizo a Estados Unidos. Nosotros consideramos que es una irresponsabilidad porque miente. Él tendría que aclarar lo que dijo, pero a nuestro juicio miente en las observaciones que él hace y en las declaraciones que da a un diario digital. Nos parece que es una irresponsabilidad bastante grande. Generalmente él dice casi lo que quiere, pero en esta ocasión nos parece que fue excesivo porque está comprometiendo a Naciones Unidas, diciendo que Naciones Unidas va a tomar esta acción o esta otra, y nos parece que esa es una irresponsabilidad. Y dijo también en esas declaraciones que él tiene ya un acuerdo con el Partido Liberal. Nosotros le preguntamos al Partido Liberal si eso es así, porque esos elementos no abonan en la construcción de confianza. Cuando uno va a dialogar tiene que generar confianza y dar muestras de seriedad, de compromiso y buena voluntad, y nos parece que eso ha sido un tema de muy mal gusto, que no contribuye a que avancemos. Ese fue un tema bastante discutido, ojalá que haga las aclaraciones. Y de ahí el otro tema, ellos anunciaron que no les satisface las explicaciones que ha dado el Ministerio Público y que van a iniciar una campaña internacional de denuncia. Bueno, nos parece que están en su derecho de hacerlo. Nosotros, por el contrario, hemos dado muestras de buena voluntad en materia de protección de derechos humanos. El alto comisionado, la oficina del alto comisionado de derechos humanos está en el país a invitación del gobierno. Esa es una muestra bastante clara. No todos los países lo hacen, pero también los relatores de protección de derechos humanos que ustedes han visto que han venido al país ha sido por invitación del gobierno. Es el gobierno el que ha invitado a estos relatores que vengan. No hay nada que ocultar. Ciertamente hay temas que tenemos que mejorar, hay temas que tenemos que trabajar mucho, pero no hay nada que ocultar. Nos parece que la institucionalidad va fortaleciéndose, hay que seguirla apoyando, y esa ha sido siempre nuestra posición. Y el tema, repito, que ha hecho el Partido Liberal, la propuesta que ha hecho la hemos dado por recibida, expusimos en la mesa que vamos a analizarla, vamos a analizar sus alcances, y nosotros vamos a seguir discutiéndola, vamos a hacer una contrapropuesta sobre la vinculancia de los acuerdos logrados en el marco de este diálogo. Sí. Bien. ¿Asiste el diálogo? ¿Qué piensan de lo que esto? Bueno, ojalá. Nosotros creo que seguimos creyendo que el diálogo es la mejor herramienta para poder resolver los conflictos, y ojalá que todos los actores puedan poner sobre la mesa los intereses no personales, sino los intereses de la patria. El día de ayer se abrió el espacio para que la sociedad civil estuviese representada ahí en el diálogo, la Junta de Convocantes y un representante de la plataforma, que es un grupo diverso de organizaciones presentes. Nosotros creemos que esto es importante porque el tema aquí es que el país tiene que seguir avanzando. Aquí tenemos problemas serios en salud, en educación, en economía, en seguridad, el tema de derechos humanos, y aquí tienen que darse cuenta nuestros amigos políticos que
la solución de estos problemas no solamente pasa por ellos. Es más, siempre yo digo, ellos nos metieron a ese lío. ¿Qué piensa cuando Nasrallah dice ayer vamos a ir a elecciones? Bueno, mire, el ingeniero Nasrallah, yo siempre digo esto, el ingeniero Nasrallah es querido por muchos porque nos criamos con él, ¿verdad? Escuchándolo. Entonces en eso uno aprende a quererlo, a admirarlo como lo que es, pero o sea, como político ya nos demostró, creo, y ha frustrado a muchos de sus bases, lamentar sus declaraciones. O sea, eso no es posible. Eso no es posible porque Honduras es Honduras en medio de un concierto de naciones, y para analizar eso hay que ver todo el contexto regional, es geopolítica, es estrategia, hay una realidad de Estados Unidos que no podemos soslayarla. O sea, quizás es el anhelo de él, ¿verdad? Pero eso no creo que sea posible. No es factible, es un desatino, y lo que yo sí recomendaría a estas mesas de diálogo es que empezaran a generar algún producto. Es decir, se nos va a ir el tiempo sin la reforma electoral y las reformas constitucionales. Nosotros hemos evaluado, miren, si aquí en 6 meses no tomamos algunas decisiones en torno a reformas constitucionales, no van a tener aplicabilidad las próximas elecciones internas de los partidos políticos. Si aquí no tomamos decisiones... En 6 meses, no tenemos mucho tiempo, y ese es... Mire, claro. Perdón, Omar, que interrumpo. Hay algunos que a lo mejor quieren dilatar y que el tiempo pase, porque mire, Raúl, si en 6 meses no se dan algunas reformas aquí, va a ser casi difícil que logremos, porque hay cosas constitucionales. Y ya si aquí vamos a ir a elecciones internas pronto. Eso en el ámbito constitucional, pero técnicamente también, si aquí no toman decisiones, por ejemplo, para ir a un proceso integral de depuración del censo electoral o reingeniería en el Registro Nacional de las Personas en función de la emisión de una nueva tarjeta de identidad, tampoco van a tener tiempo suficiente. Y después la excusa va a ser que no tenemos suficientes condiciones como para implementar un proyecto de ese tipo. Entonces, yo lo que creo es que el diálogo tiene que aterrizar en decisiones. Reto importante tiene el Bin Santos y reto importante tiene el diputado Jorge Calix, que el presidente del Congreso les dio sendas responsabilidades para impulsar la agenda de reforma político-electoral y para empujar las reformas constitucionales. Si no se ponen diligentes, si no actúan con celeridad y de manera expedita, como dice Carlos, vamos a perder extraordinarias oportunidades porque el tiempo ya es estrecho. Y vamos a seguir en conflicto, porque el tema aquí es uno. O sea, al no haber habido reformas electorales en su momento, provocaron muchas de las crisis que hoy estamos viendo. Yo creo que debemos de cerrar ese ciclo y debemos de enfrentar el nuevo proceso electoral con normas diferentes que nos permita transitar más o menos en paz, en tranquilidad y fortalecer nuestra débil democracia. No vayan a estar democracia. llorando después de que vamos a ir a un nuevo proceso electoral con las mismas reglas de hace 20 años por no poner empeño en que esas reformas se den lo antes posible. Su mensaje a la población. Gracias por haber participado. No, un placer, de veras ha sido un honor estar aquí en su programa. Hay mucho que hablar, ¿verdad? Ojalá podamos en otra ocasión seguir discutiendo estos temas. Gracias. Don Omar. Que la gente le cuente las costillas a los políticos, que la gente esté observando activamente el comportamiento de los partidos. Nosotros vamos a respaldar a los partidos políticos si actúan de manera correcta, si toman decisiones pertinentes en el marco de la ley. En tal sentido, de frente a la elección del próximo fiscal general de la República y del fiscal adjunto, pues esperamos que hagan lo que el pueblo anhela, que elijan a un fiscal 5 estrellas. Omar, gracias. Don Carlos. Hasta luego. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Pasen buen día. Sigan con Canal 11. Que estén bien.